Tenemos dos clases, uno sencillo y otro no tan sencillo hoy. ¿Sí? Ya que están todos tranquilitos, sin estrés. Vamos a hablar de... Acérquense, ¿no, chicos? Pueden venir más hacia acá. Por favor. Así no grito tanto. Ya que vamos a hablar arrancamos, ¿sí? Vamos a hablar de adenomegalias y vamos a hablar de anemia, ¿sí? Adenomegalia nosotros sabemos que es un síntoma más que todo, no es una enfermedad como tal, o sea, no es una patología como tal. Nosotros le encontramos a la adenomegalia en muchas enfermedades dentro de la pediatría, ¿sí? Y mi intención más que todo es tratar de encuadrar un poco la adenomegalia, o sea, cómo voy a manejarlo, qué tengo que hacer. La adenomegalia dentro de una faringoamidalitis, por ejemplo, es el resorte del pediatra. El pediatra lo maneja y no hay ningún drama, ¿sí? Pero si pasa de una patología conocida, si deja de ser un síntoma como tal y pasa a preocupar un poco más al médico general o al pediatra, ya directamente pasa a un subespecialista que es muchas veces el hemato-oncólogo, ¿sí? Entonces ese paso y esa orientación es nada más lo que yo les voy a dar, o sea que no vamos a profundizar ni mucho menos en esto, y por eso es una clase que tiene muy pocas diapositivas incluso, ¿verdad? Entonces, primeramente, vamos a definir qué es una adenomegalia en la infancia. Y no es más que un aumento del volumen de los ganglios linfáticos mayor a 1.5 centímetros, o al que aparezca en una región previamente normal, acompañada o no de otros síntomas, ¿sí? Estos pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser localizadas, pueden ser generalizadas en dependencia de la situación que pueda darse, ¿sí? Puede ser secundario a un aumento del número y tamaño de los folículos linfoides, con proliferación de linfocitos, células reticuloendoteliales o invasión de elementos ajenos al ganglio linfático como tal. O sea, puede darse variabilidad en ese sentido de las situaciones que puedan generarse como proceso de aumento de estos ganglios linfáticos, ¿sí? Bien. El aumento ganglionar obedece a diferentes mecanismos o diversos mecanismos, ¿sí? Primero, estimulación antigénica repetida que lleva a una hiperplasia folicular, ¿sí? Linfoide, o eventualmente por una invasión de histocitos, polimorfonucleares, células tumorales que van a hacer que aumente estos ganglios linfáticos en diferentes lugares del organismo del niño, ¿sí? ¿Cuáles son las causas más comunes? Y ahí entramos a discernir en cuáles son las situaciones que van a ir acompañados de una adenomegalia en ese sentido. Y se fue la luz. Oh, ¿en serio? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Las bacterianas, ¿sí? Las bacterias son las que generalmente con mayor frecuencia van a generar adenomegalias, ya sea localizadas, ¿sí? Dentro de ellas el estreptococo, el estafilococo, ¿sí? Son las que en mayor medida van a producir una infección localizada, y eso presentar adenomegalias también localizadas en ese sentido, ¿sí? Pueden ser virales, quienes, por ejemplo, citomegalovirus, ¿sí? Epstein-Barr, el Epstein-Barr como tal, el citomegalovirus, HIV, ¿sí? Eso puede, la mononucleosis infecciosa,
todo eso van a representar también situaciones de adenomegalia. Pueden ser parasitarias, pueden ser fúngicas también, ¿sí? Entonces, causas infecciosas. Adelante, estamos en modo romántico. Vamos a esperar un rato a ver cómo queda, ¿sí? Total, tenemos tiempo. Ah, profe, si quiere. En ese sentido, decía que las causas pueden ser infecciosas en primer lugar. Número 1, infecciosas, ¿sí? Ustedes pueden seguir, ustedes tienen el drive, tienen la clase también. Acá, y esta fotografía, ¿sí? Dentro de las bacterianas, voy a ir despacito y voy a ir citándole nomás, es sencillo, ¿sí? Dentro de las bacterianas, el estreptococo, el estafilococo, las micobacterias, las brucelosis, la tularemia, la sífilis, ¿sí? Son las que en mayor medida se acompañan de adenomegalia, ¿sí? Las virales, ¿quiénes son los que generalmente se acompañan de adenomegalias? La mononucleosis infecciosa, que cursa justamente con adenomegalias incluso generalizadas en varios lugares, ¿sí? Citomegalovirus, HIV y la rubeola, ¿sí? Son las patologías virales que mayormente se acompañan de adenomegalia, ¿sí? Entonces, las virales, mononucleosis, citomegalovirus, HIV y rubeola, ¿sí? Fúngicas, histoplasmosis y coccidiomicosis son las que generalmente cursan con adenomegalia, ¿sí? Y las protozoarias, las parasitarias, pues la toxoplasmosis, ¿sí? Que puede acompañarse de adenomegalia. Entonces, de las causas infecciosas, las bacterianas van a estar siempre en primer lugar por la frecuencia de la enfermedad estreptocóxica, estafilocóxica, ¿sí? Más que todo, ¿sí? Virales, mononucleosis, citomegalovirus, HIV, rubeola. Fúngicas, histoplasmosis, coccidiomicosis, ¿sí? Y los protozoarios, la toxoplasmosis como tal. Bienvenidos a esta fiesta a oscura. Luego tenemos otras causas, o sea, 1, bacterianos, ¿sí? 2, las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Dentro de las enfermedades autoinmunes, ¿cuáles? Las artritis, las que están relacionadas con afectación del sistema, con el tejido conectivo más que todo, ¿sí? La gran simuladora de la medicina. No estamos dejando de lado a nadie. ¿Quién es la gran simuladora? A ver. El lupus eritematoso sistémico, ¿sí? El lupus, ¿sí? Puede también cursar con adenomegalia, ¿sí? Enfermedad del suero, ¿sí? Que son las enfermedades autoinmunes. Artritis, lupus y enfermedad del suero, ¿sí? Enfermedades de depósitos, ¿sí? Otro grupo, enfermedades de depósito. ¿Quiénes? Niemann-Pick y enfermedad de Gaucher, ¿sí? Que son enfermedades lastimosamente bastante frecuentes en nuestra región, ¿sí? Y que por suerte hoy día ya tienen tratamiento como tal. Anteriormente ni siquiera teníamos tratamiento para estas enfermedades de depósito, ¿sí? Gaucher y Niemann-Pick. Niemann-Pick. ¿Perdón? Las enfermedades de depósitos, las enfermedades genéticas, ¿sí? Donde hay procesos de depósito que hacen que se afecten las articulaciones, se afecten todos los movimientos. Es fea. ¿Sí? Y lastimosamente hay bastante en nuestra región, ¿verdad? Y la enfermedad de Gaucher, que es otro tipo, ¿sí? Gaucher es Gaucher, Gaucher, así
así como suena. ¿Sí? Con CH. La enfermedad del suero es una patología autoinmune en donde se produce una reacción antígeno-anticuerpo y produce justamente alteración a nivel de todo el sistema hematológico como tal, ¿sí? Y tiene varias manifestaciones como tal, ¿sí? Y luego viene otro grupo, entonces, enfermedades autoinmunes, enfermedades de depósitos, ¿sí? Neoplasias, ¿sí? Linfomas, leucemias, ¿sí? Histiocytosis y las metástasis como tal, ¿sí? Como una afectación también del sistema linfático, ¿sí? Entonces, volvemos, como tengo que ir lento porque no tenemos proyección. 1. Bacterianas. 2. O sea, infecciosas grandes, ¿sí? Bacterianas, virales, fúngicas y protozoarias, ¿sí? Otro grupo, enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, enfermedades de suero, ¿sí? 3. Enfermedades de depósito, Niemann-Pick, enfermedad de Gaucher, ¿sí? Y otro grupo, 4, neoplasias, ¿sí? Linfomas, leucemia, histiocytosis, metástasis, ¿sí? Bien, otro grupo, el quinto, reacción a drogas, o sea que puede darse adenomegalias por algún tipo de reacción a drogas. ¿Quiénes? Fenitoína, isoniazida y las hormonas tiroideas, T3, T4, ¿sí? O sea, los niños que reciben reposición hormonal por un hipotiroidismo, por ejemplo, pueden cursar con adenomegalias, ¿sí? Y el otro grupo, los famosos otros, ¿sí? ¿Quiénes? Sarcoidosis, enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Que tiene la característica de tener una adenomegalia única, ¿sí? Como un factor diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Y la fiebre por arañazo de gato, ¿sí? Entonces, dentro de los otros grupos, reacciones a drogas, fenitoína, isoniazida, hormonas tiroideas, ¿sí? Dentro de los otros grupos, sarcoidosis, enfermedad de Kawasaki y fiebre por arañazo de gato, ¿sí? Bien. ¿Cómo yo voy a afrontarme la orientación diagnóstica que tengo que tener cuando tengo una adenomegalia? O sea, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que visualizar? ¿Qué tengo que observar? ¿Cómo tengo que afrontarme a esto? ¿Sí? Y ustedes saben, la mayoría de los diagnósticos en pediatría se hace a partir de una buena historia clínica, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? La edad del paciente para ver qué franja etaria tiene, qué posibilidades diagnósticas son las más cercanas a esta edad, ¿sí? La ubicación de las adenomegalias, o sea, dónde está ubicado las adenomegalias, ¿sí? Si son localizadas o si son generalizadas, ¿sí? Otra cuestión que tengo que tener y tengo que determinar en relación a la adenomegalia, ¿sí? Lo primero que tengo que decir es localizada o es generalizada. El tiempo de evolución es aguda o es crónica, o sea, es rápida, de instalación rápida o tiene ya un tiempo de evolución, ¿sí? Forma de crecimiento, si crece rápidamente o lentamente, ¿sí? Síntomas asociados, hay otros síntomas asociados, hay dolor de garganta, hay fiebre, hay malestar general, hay pérdida de peso, hay inapetencia, hay tos crónica, ¿sí? Todas estas cuestiones va a determinar y va a orientar mi posibilidad diagnóstica, ¿sí? Partiendo de qué punto, de que la adenomegalia es un signo más, ¿sí? Es un signo en donde yo tengo que buscar otras posibilidades diagnósticas que justifiquen mi adenomegalia, ¿sí? Otros antecedentes como exposición a gato, uso de medicamentos, aplicación de vacunas, ¿sí? En el caso de los adolescentes, los hábitos sexuales en relación a una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Epidemiología,
ver si el niño no tuvo contacto con un paciente con tuberculosis, ¿sí? Entonces, todo eso me va a orientar para el diagnóstico de mi paciente, ¿sí? Bien, entonces, la historia clínica, ¿en qué se va a basar y cuáles van a ser las situaciones que tengo que ir teniendo en cuenta? Edad, ubicación, si son localizadas o generalizadas, el tiempo de evolución, si es rápido o si es lenta, la forma de crecimiento, si es rápido o si es lento, los síntomas asociados a esta adenomegalia, ¿sí? Otros antecedentes, como ya hablamos, exposición a gato, uso de medicamentos, isoniazida, fenitoína, hormonas tiroideas, ¿sí? Aplicación de algún tipo de vacunas, ¿sí? Hábitos sexuales en los adolescentes para determinar la posibilidad de que haya una enfermedad, ¿sí? De transmisión sexual, ¿sí? Y epidemiología, contacto con un paciente con tuberculosis o algo por el estilo, ¿sí? Bien, el examen físico. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el examen físico a la hora de la valoración de esta adenomegalia? Tamaño, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene más de 1.5 centímetros? ¿Tiene menos? Determinar cuánto de tamaño tiene. ¿Sí? ¿Es posible determinar el tamaño? ¿No es posible determinar el tamaño? ¿Sí? Número, ¿es único? ¿Son múltiples? ¿Son simétricos? ¿Son asimétricos? ¿Sí? Tener en cuenta el número. Localización, ¿sí? Que ya hablamos. Consistencia, es blanda, es dura, ¿sí? En relación a la palpación, ¿sí? Hay presencia de signos inflamatorios circundantes, o sea, esta adenomegalia se acompaña de signos inflamatorios alrededor de esta adenomegalia, ¿sí? Si está fijo a planos superficiales o profundos o son móviles, ¿sí? Todo esto me va a orientar, ¿sí? A una posibilidad diagnóstica. Entonces, en el examen físico, a la hora de valorar una adenomegalia, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tamaño, número, cuántos son, localización, tiene una localización habitual, tiene una localización poco frecuente. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes en la edad pediátrica? ¿Sí? Cervical, inguinal. ¿Sí? Esas son las localizaciones más frecuentes. Los otros ya escapan. Por ejemplo, una localización supraclavicular en un niño que encuentre una adenomegalia a nivel axilar, ¿sí? Ya no es lo común, no es lo habitual, ¿sí? La consistencia a la hora de palpar es blando, es duro, ¿sí? Duro es peor. Duro es peor. Bueno, no, duro es peor. Vamos a llegar a eso, no te preocupes. Consistencia, ¿sí? Fijación, si está fijado a planos superficiales o profundos, ¿sí? Y la presencia o no de signo inflamatorio circundante, ¿sí? Bien, ¿qué otros datos debo de considerar? En la piel, la presencia de palidez, ¿sí? La presencia de hemorragias, ¿sí? La presencia de síndromes purpúricos, o sea, si tengo púrpuras, ¿sí? Si va acompañado de un exantema, ¿sí? O lesiones supuradas que puedan justificar que aumente los ganglios en esta región, ¿sí? ¿Qué otros datos tengo que tener en cuenta también? Si va acompañado o no de hepatoesplenomegalia, ¿sí? O sea, tengo que valorar si no hay hepatoesplenomegalia, ¿sí? ¿Y en qué órganos o en qué lugares me voy a fijar o voy a tener una atención? Va a ser en la parte bucal, nasal, ¿sí? Ótico, faríngeo, ¿sí? Porque dijimos, localizaciones más comunes a nivel cervical. Tengo que buscar si no hay alguna situación, alguna patología que pueda estar justificando esta adenomegalia, ¿sí? Entonces, tengo que ver si no va acompañado de palidez, de hemorragia, de púrpura, exantema, lesiones supurativas, valorar bien si
el hígado, el vaso están aumentados, ¿sí? Por más que en un primer momento, en el recién nacido, en los niños pequeñitos, los niños nacen con un cierto grado de hepatosplenomegalia que tengo que valorar de forma correcta, ¿sí? Bien. Evaluación terciaria. ¿Qué implica la evaluación terciaria? Los estudios laboratoriales, ¿sí? Entonces, dentro de la evaluación terciaria, ¿qué voy a hacer en un primer momento? ¿Sí? ¿Qué tengo que solicitar? Primeramente, hemograma. ¿Sí? ¿De qué me va a servir el hemograma? ¿Para qué me va a ayudar el hemograma? Para determinar si hay un proceso infeccioso, si hay un proceso bacteriano, viral, ¿sí? Parasitario, fúngico, ¿sí? Me va a ayudar un hemograma con diferencial, por ejemplo, ¿sí? Reactantes de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación, ¿sí? PCR como proteína C reactiva como un reactante de fase aguda, ¿sí? Serología para Epstein-Barr, ¿sí? Para toxoplasmosis, estudios para tratar de determinar, ¿sí? Tuberculosis como la PPD, que prácticamente ya no se hace, hoy día ya se hace más cultivo o eventualmente otros estudios más especializados, ¿sí? Y tengo que solicitar una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para evidenciar si no hay adenomegalias a nivel mediastinal, ¿sí? Que puedan orientarme sobre una posibilidad diagnóstica, una metástasis, una tuberculosis, si hay ganglios, por ejemplo, a nivel iliar, ¿sí? Entonces me va a ayudar de esa forma estos estudios que tengo que hacer de forma primaria, ¿sí? Bien. Hice todos los estudios, ¿sí? Y voy a clasificar en dos grandes grupos las adenomegalias para mi conducta terapéutica, porque voy a tener que actuar, ¿sí? Si yo tengo una sospecha de otra cosa, bueno, lo remito, pero si tengo una adenomegalia localizada, ¿sí? En donde tengo un foco primario detectable, tengo una faringoamidalitis purulenta, tengo una otitis, tengo una rinosinusitis, ¿sí? Tengo un proceso inflamatorio, ¿sí? Una celulitis. Entonces, lo más probable es que sea de una etiología bacteriana, ¿cierto? ¿Cómo voy a evidenciar eso? A partir del hemograma que le solicité y que me dice que los glóbulos blancos están aumentados, tiene polimorfos nucleares en mayor proporción que linfocitos y todas esas cosas, ¿sí? Si es esa la situación, tengo adenomegalias localizadas, lo más probable es que esté ante una infección bacteriana. ¿Qué tengo que hacer? Iniciar antibiótico terapia. ¿Sí? ¿Cuáles son los antibióticos que puedo utilizar? Las aminopenicilinas, ¿sí? Ampicilina, amoxicilina, si va a ser por vía oral, o las cefalosporinas, ¿sí? De segunda, de tercera generación, o de primera eventualmente si es una infección de piel y partes blancas, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto antibióticos, no todavía, ¿verdad? No. Bien, en algún momento vamos a hablar de antibióticos en pediatría. Entonces, ¿cuántos días? 10 días. ¿Sí? O sea, la primera conducta que voy a tener es: tengo adenomegalias localizadas, tengo un foco infeccioso, inicio antibiótico por 10 días. ¿Sí? Si durante el tratamiento hay fluctuación de esa adenomegalia, ¿sí? Voy a hacer un drenaje quirúrgico. O sea, voy a tener que drenar, ¿sí? Un flemón, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Si hay una adenomegalia en donde se produjo una afección supurativa, ¿sí? Bien. No mejoró, no disminuyó, sigue ahí mi adenomegalia. ¿Qué puedo hacer? Continuar con antibióticos 4 días más, 14 días. O sea, completar tratamiento por 14 días. No hay respuesta. ¿Cuál es la conducta siguiente?
biopsia ganglionar. Bien. Retomamos, a ver si ese se prende en serio. ¿Sí? Biopsia ganglionar. Entonces, 14 días, no mejoró mi paciente, voy a hacer y voy a solicitar una biopsia ganglionar en ese sentido, ¿sí? Entonces, dijimos, conducta terapéutica, adenomegalias localizadas, ¿sí? Con un foco infeccioso, con una situación que me permita justamente a mí determinar y sospechar una afección bacteriana, entonces voy a hacer un tratamiento antibiótico, ¿sí? Por 10 días en un primer momento, ¿sí? Con aminopenicilinas, con cefalosporina de tercera generación, de segunda, de primera, en dependencia de lo que encuentro, ¿sí? Si fluctúa dentro de esos 10 días de tratamiento, drenaje quirúrgico, ¿sí? Si no hay respuesta, continúo 14 días, ¿sí? Y si no, biopsia ganglionar. Si persiste de 4 a 6 semanas sin una etiología infecciosa, biopsiar ya. Si persiste, por ejemplo, por un mes o más tiempo, ¿sí? Esto es en relación a la adenomegalia localizada, ¿sí? Si tengo una adenomegalia generalizada, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? A los estudios básicos que nosotros ya habíamos mencionado, hemograma, PCR, velocidad de eritrosegmentación y todos esos estudios, voy a agregar otros estudios. ¿Cuáles van a ser? Hepatograma, serología para citomegalovirus, rubéola, hepatitis, HIV. Voy a solicitar un BDRL para determinar sífilis, ¿sí? O eventualmente voy a solicitar una tomografía axial computarizada, mielograma o la biopsia para un estudio anatomopatológico, ¿sí? Entonces, si es localizada, trato. ¿Sí? Si es generalizada, amplío un poco más mis estudios y tratar de determinar la etiología como tal, ¿sí? Esa va a ser la conducta a tener en estos pacientes, ¿sí? Bien. Esto es clave para yo determinar si mi posibilidad diagnóstica en relación a la adenomegalia sea benigna o maligna. Lo que preguntaba la compañera, ¿es mejor que sea de esto o sea de otro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va a orientar hacia la posibilidad de que pueda ser una situación benigna o maligna, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta los aspectos. ¿Qué? Tamaño, ¿sí? 10 milímetros cervical, 15 milímetros inguinal, lo que decíamos y definíamos como 1.5 centímetros, ¿sí? Como un límite para hablar de adenomegalia, o sea, pequeños, ¿sí? En el maligno no va a haber un límite bien definido, por eso les decía, se puede medir, se puede determinar, se puede caracterizar en relación al tamaño. Si no logro hacer esto, bueno, tiendo más a que sea maligno. Consistencia blanda, elástica en una benigna, ¿sí? Sólida, pétrea, dura, ¿sí? En una maligna, ¿sí? Lo que mencionábamos y decíamos de la importancia de la consistencia a la hora de la palpación, ¿sí? Sensibilidad, si es dolorosa, lo más probable es que sea algo benigno. Si es indoloro, tiende más a ser maligno. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta los niños, ¿sí? Y es un hallazgo casual, la mamá le estaba bañando, le estaba tocando y encuentra. Ni siquiera sabe el tiempo de evolución.
¿Sí? Apareció nomás así de la nada y no sabe cuánto tiempo tiene, el niño nunca se quejó, no tiene ningún tipo de situación. Sin embargo, me duele. O sea, tengo pelotitas y me duelen los niños más grandes. ¿Sí? Entonces es muchas veces relacionado con un cuadro infeccioso. ¿Sí? Adherencias móviles, o sea, se palpa, las benignas son móviles a planos superficiales más que todo, ¿sí? Y las malignas van a ser fijos y están más en los planos profundos, ¿sí? Tiempo de crecimiento, como dijimos, en la benigna agudo, relacionado con un proceso infeccioso inflamatorio, ¿sí? Crónico en las malignas, como decíamos, muchas veces ni siquiera sabemos el tiempo, ¿sí? Y las localizaciones comunes, ya dijimos, cervical, inguinal, ¿sí? Las localizaciones más comunes, ¿sí? Y las malignas, localizaciones atípicas, supraclavicular, axilar, ¿sí? En los niños son localizaciones popliteo, ¿sí? Son localizaciones no comunes de adenomegalias como tal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este cuadro comparativo de cuándo es benigno, cuándo es maligno, es clave para yo orientar y obviamente no voy a dar el diagnóstico. Tu hijo tiene una adenomegalia maligna, no voy a poder decirle eso, obviamente, ¿verdad? Pero, mamá, te vas a ir a la hematóloga para que se te estudie porque no sé qué es. Pues la mayoría de las veces no vamos a poder determinar cuál es la etiología, ¿sí? Pero voy a orientar una mejor conducta y un mejor estudio en ese sentido, ¿sí? Entonces, recalcar y decir, la adenomegalia es un signo, ¿sí? Y ustedes vieron la variabilidad de enfermedades que pueden estar relacionadas con una adenomegalia. Desde una faringoamigdalitis hasta una enfermedad de depósito, drogas, situaciones que van a estar relacionadas con enfermedades sistémicas, enfermedades localizadas, ¿sí? Entonces tener en cuenta este aspecto a la hora de la valoración de las adenomegalias, ¿sí? Bien, ¿dudas?